¿Cómo estás, querida Marta? Un saludo de verdad para ti, para toda tu audiencia. Honrado de que me hayas invitado, de que me hayas permitido colaborar contigo en este espacio. Y efectivamente, ni te cases ni te embarques. Y yo de entrada diría al ministro González Alcántara que no se case con estos intereses. Él, junto con los otros integrantes de la Suprema Corte de Justicia, los 8 ministros y ministras que supuestamente presentarán su renuncia ya en las próximas horas, pues que no se casen con esta ideología del poder fáctico económico que es a todas luces el que está detrás de cada uno de sus pasos. Hay que recordar que uno de los personajes que ha estado maniobrando precisamente en esta crisis institucional, pues ha sido el propio Claudio X González, y basta ver el mismo estilo, el mismo formato que fueron utilizando desde los partidos de oposición, primero para tratar en algún momento dado de alcanzar una mayor presencia electoral en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, la presidencia impensable, aunque ellos inflaron el globo de Xóchitl Gálvez, después la forma en cómo trataron de anular la mayoría calificada de Morena en la Cámara de Diputados, se parece mucho, pero mucho al estilo que ahora han buscado para retrasar la reforma judicial o la ley judicial, y sobre todo para echarla abajo, para impugnarla desde una lógica por parte del ministro González Alcántara de que antes no lo analizábamos, pero no lo analizábamos pues porque no considerábamos que era necesario analizarla, pero ahora con una nueva reflexión, pues resulta que ya lo podemos analizar, lo cual se traduce simple y llanamente, queda Marta, en una explicación política. Antes no afectaba a nuestros intereses y por lo tanto no lo hacíamos, ahora que sí nos afecta, sí lo hacemos. Pero esto no es una decisión de ellos, me queda claro que es una decisión de ese poder fáctico, ese poder en donde están involucrados personajes como Salinas Pliego o el propio Claudio X González, y por eso de entrada yo le diría al ministro González Alcántara y al resto de los ministros que no se casen con esas ideologías, porque en realidad los dejan bastante, pero bastante golpeados. Y en el caso de no te embarques, pues yo cerraría con el caso de Paola Pero Rojas, antes, ¿no? espérame antes, Sí. Jesús Dime, Escobar. dime. Oye, Jesús, pero qué padre, ¿no? O sea, amenazas con renunciar, pero amenazas dentro de 10 meses para que tu lanita, que es una lanota, te llegue como si nada. O sea, ahora hablaba con el abogado Federico Anaya. Esto se me hace muy mañosón, ¿no? Totalmente. Mira, yo creo que mucho de lo que hemos visto en los últimos meses parte directamente de la actitud del Poder Judicial. Es decir, hay que irnos al origen de este conflicto, y el origen de este conflicto se da porque el Poder Judicial asumió papeles que no le correspondían, tomó actitudes que no tenía por qué haber asumido y se puso por encima de los otros dos poderes. En realidad estamos ante una aristocracia judicial que simple y llanamente decidió que no quiere ser reformada, que no quiere ser modificada, y que por lo tanto va a tomar un papel de víctima, de mártir, de una forma muy falsa, por cierto, porque a final de cuentas lo que están haciendo es eso. Nosotros nos vamos, ¿no? Mantenemos supuestamente a los jueces, que son un núcleo de poder muy particularmente, ¿no? Muy particular los jueces, pero aquí lo que llama la atención es que pues, nos vamos con toda nuestra lana, nos vamos con todos nuestros dividendos, nos vamos con todas nuestras ventajas, es decir, no tuvieron jamás ni un ápice de ética para presentar una renuncia en el momento justo en el cual ellos consideraron, desde su óptica jurídica, no política, que estaban siendo avasallados, que estaban siendo agredidos, que estaban siendo ofendidos, según sus propias palabras, por el Poder Ejecutivo, en su momento con Andrés Manuel López Obrador, posteriormente con la propia Claudia Sheinbaum. Y yo ahí lo primero que les preguntaría es, pues, ¿qué esperaban? O sea, todos supimos que el plan C incluía una reforma judicial, que el plan C iba a traer una reforma judicial en donde se votara a jueces, a magistrados y a ministros como parte esencial de esta democratización. Sí, una reforma política, lo hemos dicho en muchos sentidos, pero ¿por qué esperarse? ¿Por qué nunca entrar al debate? ¿Por qué nunca entrar a las propuestas? Esto que hace González Alcántara hoy hubiera sido motivo de una discusión muy interesante hace algunas semanas, hace algunos meses, respecto a si era la mejor manera de implementar una reforma judicial. Hoy más parece una carta de negociación, ni siquiera de estos ministros, insisto, de los intereses que hay detrás de ellos, como para decir, bueno, ahí están los ministros, ya los cortamos, elijan, ya la Suprema Corte lo vamos a elegir,
pero déjame a los jueces, déjame a los magistrados. Que hay un punto también interesante en esto, mi querida Marta, el tema del tribunal que entraría en lugar del Consejo de la Judicatura. Ese es el punto esencial para que haya una verdadera transparencia en el Poder Judicial, ¿no? Claro, ¿y a qué te suena la frase quedarse sería absurdo? Como que bastante tardaditos, ¿no? Hubiera sido si el presidente presentó todas estas reformas en febrero, pasó febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, estamos casi concluyendo octubre, así que las palabras suenan bastante huecas, Jesús, me parece. Sí, mira, a mí me parece que hay una actitud muy incongruente de los ministros. Creo que eso es un factor clave en todo esto. Y también de aquellos que de una u otra manera han defendido la postura del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque parten de una postura falsa. Ellos hablan de que están defendiendo la independencia judicial. Jamás ha habido independencia judicial. Ellos hablan de que están defendiendo el contrapeso, los contrapesos. Jamás el Poder Judicial ha sido un contrapeso. Ni siquiera lo digo yo. Basta leer al maestro Pablo González Casanova en La Democracia Mexicana para darnos cuenta de cuál ha sido el papel del Poder Judicial a través de toda su historia. Incluso cómo en momentos en los cuales el presidente de la República metía a las 4 con alguna propuesta, le pedía a los integrantes de la Suprema Corte que la corrigieran para que él pudiera ponerse el lazo, decir, yo soy demócrata, respeto a la decisión de la Suprema Corte, cuando en realidad la Suprema Corte estaba actuando por órdenes directas del Ejecutivo. Y esto pasó constantemente con Fox e incluso con el propio Carlos Salinas de Gortari, para no irnos tan atrás en las épocas de Ruiz Cortines o de Adolfo López Mateos o el propio Gustavo Díaz Ordaz, que también se presentaron situaciones de esta naturaleza. La Suprema Corte entonces desde ahí ya parte de una mentira, ya parte cuando te dicen es que nosotros hemos sido independientes. No, no es verdad, nunca ha sido independiente y ese ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido en materia de la presencia del Poder Judicial, que es un Poder Judicial vasallo en un principio a un interés político y posteriormente a raíz de la reforma de Ernesto Zedillo a un interés netamente económico y de ahí precisamente la protección que han otorgado a varios empresarios y hombres del dinero de nuestro país. El caso más claro a Ricardo Salinas Pliego, con esto que se denunció incluso que puede traer consecuencias para nosotros, ¿no? En un arbitraje internacional como país. Entonces ya desde ahí estás partiendo de una hipocresía. Y si a esto le agregas después que se quieren ufanar como los cruzados de la democracia, como aquellos hombres y mujeres que están peleando por una libertad del Poder Judicial, por un lugar del Poder Judicial, pues dices, ¿en qué país estás viviendo, maestros? ¿En qué país realmente has vivido en los últimos años? ¿Por qué quieres engañar a la gente? Yo creo que lo más honesto de su parte, te lo digo en serio, mi querida Marta, era, ok, ya se votó el 2 de junio, la gente decidió que va a haber una reforma judicial, por lo tanto, ¿saben qué? Nuestra propuesta es esta. Vamos a debatirla. ¿Quieres democratizar el Poder Judicial? De acuerdo, eso es tu punto esencial. Aquí está nuestra propuesta. ¿Por qué razón? Por esto, por esto, por esto y por esto. Y ha sido mucho más loable que caer en declaraciones como la del Lainez Potisek o el propio Pérez Dayán, que se atreven a asegurar que el Poder Judicial funciona de manera adecuada. O lo peor, la propia lideresa de los trabajadores que abiertamente dice que no hay ningún caso de corrupción en el Poder Judicial y que el nepotismo se da porque pues te conoces en la oficina y por lo tanto ahí nacen tus niños y tus niños juegan contigo desde chiquitos y demás. Entonces, sí me parece que hay mucha hipocresía y mucha incongruencia en la defensa del Poder Judicial, provocado porque no tienen mucho por dónde hacerse, por esa propia deshonestidad. Te lo pongo así, hoy por hoy el vocero del Poder Judicial es un hombre que se atreve a salir a decirnos que gracias a él no desaforaron a Andrés Manuel López Obrador y es un personaje que tiene muchos cadáveres en el closet en cuanto a decisiones judiciales. La propia Nancy Juárez, la famosa jueza de Veracruz, ha sido señalada, según trabajo del periodista Oscar Valderas, de varios casos irregulares completamente. Si esos son sus voceros, pues imagínate entonces de qué nivel estamos hablando y qué congruencia o qué honestidad puede haber en cada uno de los pasos que dan, ¿no? Claro, y sobre todo recordar algo, Jesús, no nos ha aclarado Juan Luis González Alcántara Carranca
¿Qué se habló en esa reunión en diciembre pasado, convocada por, que no se nos olvide, que no se nos olvide el nombre, no hemos sabido que habló con Norma Piña, cómo quisieron presionar a los magistrados del Tribunal Electoral, qué hizo Alito Moreno? Hasta ahora me parece que de pronto se han perdido en esta burocracia dorada, en este ser inalcanzables, y que ni siquiera rinden cuentas, ni siquiera nos han dicho qué pasó en ese momento. Así que no se nos olviden los nombres y los datos que ahí siguen todavía pendientes. Pero bueno, ahora, después del no te cases, no se case, Juan Luis González Alcántara Carrancá, no te embarques. ¿En qué se embarcó Paola Rojas? ¿Quién le dijo? Mira, yo me imagino, estás en tu casa con tu mezcalito y empiezas a pensar, no sé, cuando nos ha pasado que estamos platicando, que estamos enviándonos mensajes, de repente dices, un rato de ocio, voy a hacer mi mezcal. ¿Qué nombre le pondré? ¿Cómo te imaginas esa escena, Jesús? Mira, a mí me parece que estamos ante un corporativismo de verdad ramplón y que tristemente, querida amiga, es muy común, sobre todo en esta clase social de donde proviene la propia Paola Rojas y sus aliados y socios. ¿A qué me refiero? A que se les hace muy normal ir a las comunidades originarias y despojarlos de los derechos de diseño, de vestimenta, de alimentos, de bebidas, aun y cuando en un momento dado son cuestiones netamente culturales que tienen una propiedad como tal. A mí me parece que lo que vemos de Paola Rojas, y por eso le decimos no te embarques en todo esto, es porque me llama mucho la atención, primero, la postura por parte de ella. Ella presenta en sus plataformas estas imágenes de mi mezcal Mije, ¿no? Según se pudo leer, en donde da toda una explicación. Después, cuando vienen las críticas por el derecho de propiedad como tal, sale a decir, no, es que no es mío. A final de cuentas, yo no soy la propietaria, ¿no? Yo quise apoyar a un grupo de productores independientes que han sufrido los avatares del poder dictatorial de no sé dónde, y entonces aparece un comunicado de este grupo de productores diciendo, efectivamente, Paola lo hizo sin mala fe, fue desinteresada, nos quiso apoyar porque estamos nosotros ante una competencia desleal. Y bueno, todo esto parecería, ¿no? Pues simplemente una historia muy particular de confusiones, buenos deseos y demás. Pero, oh sorpresa, de repente aparece que la propietaria de esa marca, pues no es ninguna improvisada, no es ninguna persona que sufra persecuciones de ningún tipo, sino que es una exdiputada del Movimiento Ciudadano, sino que es alguien que ha tenido poder político, que ha tenido presencia política, que ha tenido amarres políticos, relaciones políticas, y por lo tanto te quedas pensando y dices, ya no estamos hablando de una conductora de televisión que se equivocó al tratar de apoyar a un pobre grupo de empresarios independientes. Estamos hablando de un corporativismo vil que despoja constantemente a las comunidades originarias de sus derechos, de sus pertenencias, de sus identidades. Algo que tendría que valorar verdaderamente el gobierno de Oaxaca es que no se quede solamente en un asunto mediático, querida, sino que realmente lleven a cabo acciones jurídicas para sancionar a esta empresa que en ningún sentido, y aun cuando se está aprovechando del nombre Mije, aporta nada a la comunidad Mije. Ya lo decían diversos activistas el día de ayer, entre ellos, por supuesto, el señor Galván. Seamos claros, ¿no? O sea, a final de cuentas, ni los magueyes sirven para apoyar a los mijes, ni el dinero, ni ningún tipo de respaldo para esta comunidad originaria, aun y cuando estás usufructuando su nombre. Entonces me parece que aquí sí se embarcó Paola Rojas en una aventura en la cual pues vino a demostrar nuevamente la forma como operan, insisto, ciertos sectores de nuestra sociedad, que es muy triste, querida, cómo de repente aparece una diseñadora de modas, te presenta su último modelo y resulta que ese modelo era ya de una comunidad de Oaxaca o de una comunidad de Chiapas o una comunidad de Guerrero o una comunidad de Campeche o de una comunidad de Quintana Roo, pero ellos dicen que no, que ellos son los propietarios, cuando es obvio que despojaron de sus derechos con engaños muchas veces a esas comunidades. Y lo mismo pasa con alimentos y lo mismo pasa con diversas marcas. Entonces es muy necesario de verdad profundizar en este tipo de acciones, que los gobiernos respalden a las comunidades originarias, que indaguen cuántos empresarios se han aprovechado de esta situación y que pongan orden, porque lo que pasó el día de ayer, bueno, desde hace ya 2 días,
nos viene a evidenciar precisamente la forma en cómo operan este grupo de personajes a quienes se les hace muy fácil, muy sencillo, ¿no? Despojar a nuestras comunidades originarias de sus propios derechos y de su propia identidad, incluso, ¿no? Y sobre todo, lo bueno que se hizo una gran ola informativa al respecto, porque es como, no sé, si yo dijera, yo comentaba ayer, mis orígenes son huastecos y de repente voy y registro, ¿no? La huasteca o algo, ¿no? Es cómo a quién se le ocurre atreverse a hacer algo así. Pues alguien que están diciendo por acá, ya estamos en el ambiente de la farándula, que si es sobrina o no sobrina de Calderón. Yo nunca había escuchado esa versión, pero me parece que no, ¿verdad? Nada que ver, Jesús Escobar. Yo sabía que era sobrina de Ah, Felipe ok. Calderón. No sé si tan directa, te soy honesto, pero sí sabía de un parentesco familiar entre ellos. Pero fíjate, yo creo que más allá incluso de ese parentesco de Calderón, es un comportamiento de ese sector, es decir, de personajes que sienten que están por encima de las leyes, de personajes que sienten que pueden hacer y deshacer sin ningún tipo de problema y de personajes que están tan acostumbrados a violentar las leyes que ya lo normalizaron, ¿no? Que ya lo volvieron parte común de su forma de hacer negocios. Y eso me parece que es uno de los legados más peligrosos que deja el neoliberalismo en una sociedad en general. Creer o pensar que está bien violentar la ética, violentar los principios, los valores para hacer dinero, de llegar a un lugar y quitar al otro a la mala, ¿no? Porque a mí me parece que estamos ante ese escenario, un grupo de personas, una exdiputada de Movimiento Ciudadano, que aparte, Movimiento Ciudadano que se vende como ese partido progre, ese partido de desarrollo, ese partido que abraza causas de izquierda, cuando en realidad pues es un partido político que representa lo que se define como el neoliberalismo progresista, que hoy por hoy lo representan como nadie Emmanuel Macron en Francia y Justin Trudeau en Canadá. Es decir, cambiamos sin cambiar absolutamente nada, pero nos involucramos mediáticamente para que todos crean que en realidad estamos abrazando diversas causas. Y ahí te das cuenta, si de parte de los propios políticos surge una actitud de esa naturaleza de violentar a las comunidades originarias, pues en dónde quedan entonces los derechos de todos estos pueblos y si aquellos que supuestamente tendrían que velar por ellos, pues no han hecho absolutamente nada e incluso se aprovechan para sacar dinero. El gobernador de Oaxaca reaccionó hasta que hubo este escándalo mediático, pero se hubiera sido muy particular preguntarle qué hubiera pasado si la comunidad Mije se hubiera presentado a un grupo de activistas a denunciar sin todo el respaldo mediático que hubo detrás, ¿no? Claro, dice Carlos Zapata, se llama Paola Rojas Hinojosa, sobrina directa de Felipe Calderón Hinojosa. Él la metió a Televisa, lo segundo no me consta, pero bueno, ahí están los apellidos. ¿Y quién es la diputada? Nos están diciendo, es Industrias Mayahuel, exdiputada de Movimiento Ciudadano, Marta Patricia Campos Orozco. En estas empresas ella dice pues que ella ha estado del lado de los indígenas y demás, pero pues ahí no entiende entonces uno por qué se utilizó a una conductora de noticias a estas alturas. Pero bueno, gracias, Deja de Jesús. decirte nada más una cosa rápido. Cuando ella dice hemos estado del lado de los indígenas, esta marca la tiene registrada desde el 2002. La gran pregunta que yo le haría es, si has estado al lado de los indígenas, ¿qué has aportado para la comunidad Mije en los últimos 22 años? Según los activistas, cero, absolutamente nada. Así es, exactamente, porque en vez de salir a defender esa parte es, a ver, hemos hecho tantos proyectos de desarrollo, hemos trabajado así, esto es lo que nos avala, un video diciendo, pues aquí está, ¿no? Pero no vemos absolutamente nada de eso. Gracias, gracias Jesús Escobar con este martes de No te cases ni te embarques. Gracias, estás inaugurando el espacio, así que todos los martes por aquí lo van a poder ver a estas horas. Efectivamente, Marta, con muchísimo gusto y con muchísimo honor. Aquí nos vemos el próximo martes. Gracias, hasta pronto. Buen día.